La mayor parte de cosas que te hacen progresar en la música clásica no tienen nada que ver con estudiar tu instrumento. Muchas veces necesitas reflexionar antes de ponerte a tocar para que esa sesión de estudio te lleve a algún sitio. Sumergidos en una rutina tan agobiante y demandante, repleta de ensayos, asignaturas teóricas, conciertos, es muy fácil caer en ciertos errores que pueden parecer básicos cuando los escuchas, pero que afectan incluso a personas con un nivel bastante alto. En este vídeo te muestro algunos de ellos para poder prevenirlos adecuadamente. Error número 1. Repetir el error. Valga la redundancia, es muy fácil caer en el día a día en tocar inercialmente, repitiendo los errores. Especialmente esos días que te sientes más cansado. Cuando sentimos fatiga, mantener la concentración puede volverse un reto. Y es por lo tanto mucho más fácil sucumbir a tocar en modo automático. Estudiar de forma consciente es esencial para poder avanzar. Para cuidar una buena técnica, para cuidar una buena higiene postural, para cuidar tus ideas musicales, pero sobre todo para retener la información. De hecho, si tu retención de información no es óptima, por mucho que estudies no te va a servir de nada. Descansar es esencial para poder volver a tu práctica diaria más concentrado, pero también para poder retener la información y por lo tanto que tus sesiones de estudio hagan que avances con el repertorio. Si ves que no puedes estudiar enfocado, quizás sea mejor descansar ese día y volver al día siguiente con más fuerza. Error número 2. Obcecarte con una obra. Claro que hay que profundizar en el repertorio, esa no es la cuestión. Paseándome por el conservatorio, no han sido pocos los alumnos con los que me he encontrado estudiando en cabinas una obra, un movimiento, incluso un pasaje durante horas seguidas, repitiendo las mismas cosas, pero realmente sin tener una estrategia efectiva que posibilite que eso acabe saliendo. En lugar de volver a tocarlo una y otra vez, quizás sea mejor grabarte, observar lo que estás haciendo y analizarlo, para después volver a la práctica con esa información. La información es poder, y si tienes la información de por qué no te está saliendo algo, después podrás elaborar una estrategia para que salga. Pero si no tienes esa información, por mucho que toques y toques, vas a seguir en el mismo punto. La información te permite abordar el estudio con intención. Y este es el punto clave. La intención. Cada nota, cada movimiento, cada obra que toques debe tener una intención detrás, una razón de ser, que normalmente va a ser transmitir una idea, para eso somos artistas. Si no haces otra cosa que repetir sin pensar, es muy posible que acabes cayendo en transmitir un mensaje que no solo no te habías planteado, sino que puede que sea contrario a lo que te habías planteado transmitir. Puede que estés transmitiendo nerviosismo, tensión, agobio, cuando en realidad estás tocando un movimiento cantado. Es imposible llegar a la comunicación de un mensaje que no te has llegado a plantear. Y la reflexión sobre las ideas musicales debe suponer un porcentaje bastante amplio de tu tiempo de estudio. Puede ser con el instrumento, pero debe ser reflexivo. Y si no eres capaz de hacerlo con tu instrumento, pues déjalo un segundo, reflexiona, observa, grábate y después vuelve a la práctica. Es también importante mencionar que la memoria funciona por repetición, pero que se asienta durante el descanso. Existen técnicas como la repetición espaciada que pueden ayudarte mucho a planificar tu rutina de estudio de forma que no le dediques más tiempo de la cuenta para conseguir grandes resultados. Si necesitas indagar más acerca de la memoria musical, te dejo por aquí, no sé muy bien dónde, un vídeo en el que indago y profundizo en todos los tipos de memoria musical que puedes emplear. Error número 3. Tocar solo una obra a la vez. Cuando solo te centras en una única obra durante varias semanas o meses, es muy fácil caer en los anteriores errores. Técnicas como la que acabamos de mencionar, la repetición espaciada, solo funciona si puedes alternar entre varias cosas, pero si solo tocas un único repertorio, un único estilo, un único tipo de obra durante un montón de tiempo, incluso puede que esto perjudique al progreso de esa misma obra. Parece antiintuitivo, pero es así. La retención de información requiere tiempo, como ya hemos dicho, y no por mucho estudiar un mismo pasaje, una misma obra, vas a retenerlo mejor. Por lo tanto, es más eficaz mantener varios procesos de retención de información simultáneos, que tendrán lugar de forma paralela durante tus descansos. ¿Cómo se traduce esto? Pues en solapar el estudio de varias obras. Lo que intento hacer siempre es tener 3 obras, mínimo, con las que esté en un punto de estudio distinto. Una primera en la que esté empezando a profundizar, que sea nueva para mí, una segunda en la que ya me he adentrado pero que todavía necesita trabajo y una tercera que ya está para hacer un estudio más general. Si tengo más repertorio, lo cual suele ser habitual, siempre intento mantener este tipo de esquema. Lo alterno en varios días, pero mantengo la estructura. Esto te permite tener varios procesos simultáneos abiertos y que por lo tanto la retención de información total en el cómputo total de obras sea mucho mayor. Y además hay obras que te van a aportar cosas que otras no pueden hacer. Por lo tanto, todo va a progresar de una forma mucho más orgánica. Error número 4. Separar la técnica de la música. No seré yo quien te diga que no hay que estudiar escalas.
De hecho, pienso que hay procesos del aprendizaje, sobre todo en instrumentos de viento, que es lo que yo controlo, en los que puede resultar casi imprescindible. Comprender bien la entonación de los intervalos puede ayudarte. Pero sí seré yo quien te diga que estudiar técnica de forma completamente aislada a la música no solo es una pérdida de tiempo, sino puede entorpecer el estudio de las obras. He tenido épocas de estudiar entre 1 y 2 horas de ejercicios técnicos al día. Yo no sé cómo sobreviví a cuerdo, sinceramente. Y puedo asegurarte que esa época ha sido probablemente la que peor tocaba a nivel técnico. Aislar la técnica de la música puede dejar ciertos hábitos que después van a aparecer cuando toques obras. Las conducciones armónicas y el fraseo son elementos completamente indispensables de por lo menos gran parte del repertorio clásico y contemporáneo. Cuando aíslas aspectos técnicos como el vibrato o la articulación de la música, estás adquiriendo el hábito de tocar sin contexto. Y esto puede empeorar después tu fraseo y tu sensibilidad armónica. Quizá te pasa que después, al aplicarlos en el repertorio, resulten poco expresivos o resulten desligados de la idea musical, poco fluidos, poco orgánicos, poco integrados en tu discurso. Todos los aspectos técnicos se utilizan como un medio para conseguir un fin, y ese fin es la idea musical que hay detrás. Pero si te dejas la idea musical y la quitas de la ecuación, estos aspectos técnicos sirven de lo mismo que decir una palabra tras otra, pero sin un significado, sin una intención, sin un mensaje. Es por lo tanto muy importante adquirirlos a través de la música. Puedes aplicar estos mismos ejercicios que harías de forma aislada, pero aplicados al repertorio que estás tocando. De esta forma, se llenarán de esos matices que solo la música puede concederles. La técnica siempre debe estar a merced de la música, y no al revés. Y no son pocos los estudiantes de conservatorio que caen en tocar muy bien técnicamente, pero que no haya ideas musicales. En no estudiar técnica te deja más tiempo para tocar más tipos de repertorio, y el tocar más tipos de repertorio puede hacer que tengas obras que te puedan servir para trabajar un aspecto técnico y obras que te puedan servir para trabajar otro, de forma que una se complemente con la otra y, sumado al error anterior, puedas desarrollarte de una forma más óptima. Error número 5. No hacer estudio global. Es tan importante perfeccionar las secciones y los pasajes como tocar y ensayar la obra entera. Y este es uno de los fallos que más he cometido. Prepararme estudiando mucho lo concreto, pero muy poco lo general. Haz todos los pases que puedas. Si puedes ser delante de gente, mejor. Si puedes ser vestido como el día de la audición, el concurso o el concierto, mejor. Si puedes ser grabándote, mejor. Si puedes buscar imágenes y visualizar el lugar donde vas a tocar, mejor todavía. Cualquier cosa que te permita ponerte en el lugar de esa fecha importante, de esa actuación que tienes por delante, va a hacer que después, el día que llegue, sea mucho más fácil para ti porque ya estás habituado a hacerlo. Además, hay ciertas cosas que es imposible ensayar si no haces un estudio general, si no haces un estudio lo más parecido a la actuación posible, como puede ser la resistencia o los nervios. Ahora, eso sí, un pase es un pase. Si lo vas a tocar de arriba abajo, no puedes pararte. Después siempre podrás analizar los errores, qué cosas no han salido, para hacer ese estudio concreto. Personalmente me sirve mucho hacer estos pases al principio y al final de la práctica diaria. Y nunca hago 2 días seguidos el mismo pase, siempre intento ir alternando el repertorio que toco de seguido. Vamos con el último punto. Disfruta de ensayar. Si nos dedicamos a esto es porque amamos la música. Por muy demandante que sea el proceso y por muchos malos momentos que haya, siempre va a haber un motivo por el que continuar. Intenta reconectar con esta sensación, tocar cosas que disfrutes, independientemente del repertorio que tienes que montar, porque hay que tocarlo. E intenta elaborar estrategias para que tus ensayos sean lo más divertidos y amenos posibles. Yo no soy tú, yo no puedo decirte cómo hacer esto. Cada uno tiene unos intereses particulares y una forma de relacionarse con su instrumento, pero lo que sí te puedo decir es que disfrutando vas a conseguir llegar mucho más lejos. Y si te falta motivación, te dejo en la descripción y también por algún sitio de aquí un vídeo en el que hablo sobre ello. Estos solo son 6 errores de los más comunes que he podido observar tanto en mí como en alumnos, pero si se te ocurren algunos otros que sean más importantes o que a ti te suelen afectar más, no dudes en dejarlos en los comentarios para tenerlos todos en cuenta. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.